Muy buenas noches, amigos de esta misma semana. Diana está libre hoy, estará con nosotros de nuevo el próximo sábado. Hoy tenemos, obviamente, el atentado en Barcelona, los atentados. También lo que sucedió, algo insólito pero positivo, los jueces del Tribunal Superior Electoral, los nuevos jueces, se ajustan sus salarios a la baja porque los que se habían puesto los anteriores eran ilegales. Vamos a hablar de eso. Y también, el día de la restauración, el 16 de agosto, se cumplió el primer año de este segundo mandato del presidente Danilo Medina. Hay evaluaciones de uno y de otro color. Y la décima es sobre un reto que todo el mundo está de acuerdo con que es lo que tiene que enfrentar el gobierno, que es la corrupción. La décima, un pie forzado con una frase popular: retuerce la puerca el rabo. Regresamos. Esta misma semana. Esta misma semana. El mundo vio sobrecogido lo que hizo el terrorismo en Cataluña, España. Un ataque con un automóvil en la Rambla, el famoso paseo barcelonés, visitado por millones de turistas, y más en una temporada como esta. Ya es verano. En agosto en Europa la mayoría de la gente está de vacaciones. Y eso se ve en el hecho de que la gran mayoría de los heridos eran extranjeros y muchos de los muertos también. Un grupo de terroristas, bueno, en el caso de la Rambla era uno solo, conduciendo una furgoneta alquilada. Causó muerte, causó pánico, causó alarma. Y hay algo positivo que destacar, y es la forma en que están preparados en España para enfrentar una situación como esta. Primero, las estrategias. Todo eso está pensado antes. Eso no se espera que sucedan las cosas para entonces reaccionar. Las autoridades inmediatamente, a través de todas las redes sociales y de la radio y la televisión, por todos los medios, y altavoces también, le dijeron a todo el mundo que el que estuviera dentro de algún local que no saliera de ahí, y todo el que estaba en la calle que se metiera en el local más próximo. Entonces, hoteles, cafeterías, barras, restaurantes, acogieron a todo el que llegó. Los taxistas, todos los taxis, hicieron los traslados gratuitos a partir de ese momento. Una coordinación formidable para la emergencia de todos los hospitales, que son muchos en la región. Yo vi la lista de hospitales que le estaban dando a la gente para que se ubicaran de acuerdo al lugar donde estaban, el que le quedaba más cerca. Pero esas ambulancias llegaron enseguida. Y algo impresionante positivamente fue que a pocos minutos de los atentados en la Rambla, llegaron brigadas de atención psicológica a las víctimas. En este caso, víctimas que atender no eran solamente los heridos y los familiares de los heridos y de los muertos. No, cualquiera que estuviera ahí fue víctima, porque fue terror. Todo el mundo estaba traumatizado. Y no se puede dejar de mencionar la capacidad policial. Un acto de terrorismo es difícil preverlo. Cuando sucede es difícil. Si alguien se pone un explosivo y se explota en el medio de una muchedumbre, es difícil preverlo. Ahora, la capacidad de reacción fue eficiente. El mundo entero enlutado por este acto de terror.
Entonces, en esto hay que destacar, señores, que el terrorismo es inaceptable en todas las circunstancias. Estos actos fueron reivindicados por el ISI, el Estado Islámico. Bueno, ya sabemos que después de lo de la Rambla, entonces vino lo de la otra comunidad costera de Cataluña, donde iniciaron un atentado, pero ya estaba alerta la policía. Le tiraron un vehículo encima, ahí iban 5 terroristas, le tiraron un vehículo encima a los que paseaban por un paseo que está a orillas del mar, una avenida que está en la playa. Eso solo llegaron a atropellar a 6 personas, de las cuales hubo una que murió. Pero inmediatamente le salió la policía, tan pronto comenzaron, entonces chocaron con un retén, se volcó el carro, y cuando salieron llevaban explosivos, aparentemente, cinturones de explosivos, y un solo mozo, que es como le llaman a los policías de Cataluña, mató a 4 de los 5, uno escapó, pero como ahí también las calles fueron vaciadas inmediatamente, lo vieron desde un helicóptero y llegaron las patrullas y lo abatieron. Entonces, el Estado Islámico tiene un papel destacado en el mundo como sembrador de odios. Y todo el que siembra odios espera cosechar sangre. Todo esto viene del odio, del rechazo al que es diferente a mí. Entonces, yo soy de tal raza y no quiero saber de la otra raza. Yo tengo tal religión, no quiero saber del que tiene la otra religión. Y lo odio. Y quiero que todo el mundo lo odie. Y el que siembra odio, realmente, a quien más daño le hace es aquel al cual conquista. Porque el que vive con odio tiene una vida miserable. Haga lo que haga o deje de hacer lo que sea. Tiene una vida miserable. Entonces, ante el odio, el crimen, la sangre, la violencia, el peor error sería responderle con una ley, una vieja ley que es de esas regiones, que es la ley del talión. Odio por odio y sangre por sangre. La ley del talión era ojo por ojo y diente por diente. En este caso sería odio por odio y sangre por sangre. No se puede tratar así, porque si usted enfrenta el odio con el odio, si usted enfrenta el mal con el mal, gana el mal, no gana más nadie. Y eso es lo que ellos buscan. Hacer derramar sangre del lado que les parece a ellos, contrario a ellos, para que ese lado entonces también vaya a hacer correr la sangre de su gente y las irrite. Son conceptos de que no se debe responder con la misma moneda. Naturalmente a los que abatieron, los abatieron porque eran un peligro de muerte para todo el que estaba ahí en ese lugar. Tenían que dispararles. Pero si arrestan a alguno de los que están evadidos todavía, con vida, no lo van a matar, no le van a poner un dedo encima, van a llevarlo a la justicia, que es a donde tienen que ir. Esos son conceptos que no lo entiende una persona de bajo nivel intelectual, una persona de escasa formación. Vale decir, lamentablemente, el presidente de los Estados Unidos, que inmediatamente pidió sangre, que a uno que estaba detenido, que lo mataran, y con balas empapadas en sangre de cerdo. Oigan qué delicadeza, oigan qué nivel mental. Por fortuna, los demás líderes del mundo democrático sí entienden estos conceptos. Entonces, por eso,
todos los seres humanos debemos estar alertas cuando alguien viene a tratar de conquistarnos para que nos sumemos al odio, a odiar a alguien o a grupos por su religión, por su nacionalidad, por su color, por su orientación sexual, por lo que sea. Hasta en los deportes a veces ocurre eso. Hay gente de un equipo de fútbol que no quiere saber de los fanáticos del equipo rival. Pero el discrimen y muy fundamentalmente el racismo revela mediocridad humana. ¿Por qué? El que desprecia a otro por su raza o por cualquiera de los motivos que he señalado, lo que hace es sentirse superior solamente mediante el mecanismo de considerar a otro inferior. Vale decir, yo no estoy contento conmigo mismo porque no me destaco en mi trabajo, o no me destaco en mis estudios, o no me destaco porque sé tocar un instrumento musical, o porque practico bien algún deporte, o porque hago buenas obras. No me destaco por nada. Entonces yo digo, por ejemplo, una frase groserísima y sucia que se usaba antes aquí, yo hace mucho tiempo que no la oigo: el negro comía puerco. Entonces, de esa manera, un individuo que no ha hecho nada ni por sí mismo ni por el resto de la humanidad, ni menos por su comunidad, se siente superior a millones de seres humanos en el mundo. Pues dice, los negros no sirven para nada. Entonces, por lo tanto, yo soy mejor que todo el que sea negro, y hay millones y millones y millones de negros. Oigan qué manera de sentirse satisfecho. ¿Quiénes han usado eso como argumento político? Muchos. Les voy a mencionar dos. Aquí Trujillo. En Alemania, Hitler. Aprovechan sensaciones de frustración de las poblaciones. Hitler, después de que Alemania perdió la Primera Guerra Mundial, tenía la autoestima baja los alemanes. Y él inmediatamente, como había muchos inmigrantes judíos, pero no eran inmigrantes acabados de llegar, tenían siglos ya en Europa todos esos judíos. Entonces, él escribió un libro para demostrar que los judíos tenían un plan macabro para apoderarse del mundo, que iban a comenzar por Alemania, para ser los dueños del mundo, y que los judíos eran los culpables de todos los fracasos de Alemania. Muchísimos judíos fueron a la guerra, en la Primera Guerra Mundial con Alemania, porque ya eran alemanes. Y esos argumentos son fáciles de comprar por la gente que no tiene mucha ilustración y gente que son simplistas, que dicen, sí, ¿cuál es el problema de aquí? Que hay mucha gente que es de tal raza o de tal nacionalidad, en el caso de nosotros los haitianos. Pues entonces se resuelve matando a haitianos. Lo que hizo Trujillo en el año 37. Y el que hace eso es una esperanza para su propio pueblo. ¿Qué implantó aquí Trujillo? Una tiranía que, además de que mató miles de haitianos, mató una cantidad enorme de dominicanos y persiguió gente y encarceló gente y desterró gente, y además de que se los robó todo. Y Hitler salvó a Alemania. Ese fue otro que, como Trump dice ahora, dijo que iba a ser grande de nuevo a Alemania. La hizo tan grande que entonces perdió también la Segunda Guerra, y entonces así fue de mala manera. Tanto que Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, necesitó la cooperación internacional para recomponerse, con el Plan Marshall, que fue para ayudar a Alemania. Destruyen a su propio pueblo. A veces lo logran embaucar, pero después de la experiencia de Hitler es difícil que conquiste a alguien con el asunto de que esos extranjeros o esos negros o esos judíos o tal y cual. Entonces, todos los seres humanos que tenemos valores cristianos, que tenemos valores
éticos, morales, tenemos que estar pendientes. El que venga a querer convencernos de que le tomemos odio a alguien, le decimos, si a usted le gusta odiar, odie a usted. Usted es responsable de su propia infelicidad, que es lo que le pasa al que odia. Esos atentados son siembra de odio, siembra de sangre. Y no se puede responder el mal con el mal. La respuesta correcta, lo que dijeron los barceloneses y todos los españoles, no tenemos miedo. Seguiremos adelante haciendo lo que tenemos que hacer para mejorar la humanidad. Vamos a hacer una pausa y en el próximo segmento vamos a hablar del buen ejemplo que dieron los actuales jueces del Tribunal Superior Electoral, rebajándose sus propios sueldos para ajustarlos a lo que dicen la Constitución y las leyes. Esta misma semana. Esta misma semana. Esta semana tuvimos una noticia agradable. Qué bueno. Los nuevos jueces del Tribunal Superior Electoral decidieron motu propio, nadie les estaba hablando de eso, decidieron rebajar sus salarios. Los ajustaron a la baja para ajustarlos a la ley porque lo que ganaban era ilegal. Esos salarios se los habían subido ellos mismos, los jueces anteriores del Tribunal Superior, los recién sustituidos, y lo habían hecho impunemente, violando leyes y artículos de la Constitución, para su propio provecho. Entonces, hay que reconocer la decisión tomada por Román Andrés Jáquez Liranzo, presidente del Tribunal Superior Electoral, y los jueces Santiago Sosa, Aristides Madera, Rafelina Peralta y Cristian Perdomo. El presidente del Tribunal Superior Electoral se bajó su sueldo de 456.842 pesos mensuales a 375.000 y los otros 4 jueces de 410.833 a 360.000. Vamos a ver qué dice la Constitución sobre este tema. En su artículo 140 dice la Constitución, regulación de incremento de remuneraciones. Ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incumbentes o directivos, sino para un periodo posterior al que fueron electos o designados. La inobservancia de esta disposición será sancionada de conformidad con la ley. Eso es lo que dice la Constitución. Y oigan quiénes la violan para su propio provecho. Los jueces de una llamada alta corte. Pero vamos a ver ahora, además de la ley de leyes, que dice una ley sustantiva, una ley específica. La ley de salarios, que es la ley 105.13. En su artículo 12 dice textualmente lo siguiente: escala de remuneraciones de salarios, de salario bruto máximo para los presidentes de los poderes y entes constitucionales con régimen propio. Y ahí da la lista de lo que deben ganar los más importantes funcionarios de la nación. Dice, el presidente de la República, 450.000 pesos mensuales. Los presidentes del Senado, de la Cámara de Diputados, de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Constitucional, 400.000 pesos mensuales cada uno. El vicepresidente de la República, 400.000 pesos mensuales. Los presidentes
y aquí llegamos a lo que nos ocupa, los presidentes del Tribunal Superior Electoral y de la Junta Central Electoral, 375,000 pesos. La misma ley que constituyó el Tribunal Superior Electoral, que es la ley 2011, dice en su reglamento, en el artículo 8 de su reglamento, que sus jueces ganarán los mismos salarios que los miembros de la Junta Central Electoral. Bueno, pues el anterior presidente del Tribunal Superior Electoral, Mariano Rodríguez, se asignó de más 81,842 pesos mensuales por encima de lo que dice la ley, de estas leyes que acabo de leer. Entonces, ese sobresueldo ilegal les reportó en 4 años, 52 sueldos en 4 años, porque son 13 salarios, no 12, ¿verdad? En 56 meses les reportó 4,255,784 pesos. Y los otros 4 miembros del Tribunal Superior Electoral recibieron en esos 4 años, por encima de lo que dice la ley, recibieron 2,439,984 pesos de más. La Ley de Seguridad Social, además, la 8701, en su artículo 58, oigan cómo se titula ese artículo: incompatibilidad de la pensión y la cesantía por jubilación o retiro. Y dice que el derecho a una pensión por vejez, discapacidad y sobrevivencia del régimen contributivo libera al empleador de la compensación establecida en el Código de Trabajo. La ley 1692 por concepto de cesantía por jubilación o retiro. Lo que está diciendo es que si a usted lo jubilan, no tienen que pagarle liquidación. Y si le pagan liquidación, no tienen que pagarle jubilación. Ah, no, pero ellos, como lo deciden ellos mismos, ellos se pagan liquidación y se pagan jubilación, como hicieron lo de la Junta Central Electoral. Entonces, aplausos para los nuevos miembros de la Junta del Tribunal Superior Electoral que se ajustaron a la ley por su cuenta, por decisión propia. Pero queda una pregunta muy importante que hay que responderle a cada dominicano que pague impuestos, como lo paga usted, aunque usted no se dé cuenta de que lo paga. Usted paga un dineral de impuestos en cada cosa que compra, en cada cosa que paga. ¿Y el dinero que se llevaron de más? ¿Qué pasó? La impunidad llega hasta ahí. Violaron flagrantemente las leyes, se apropiaron de millones de pesos que no son de ellos, que son del pueblo dominicano. Y no va a haber un sometimiento, eso es un delito. Por lo menos no le van a decir, usted tiene que restituir lo que usted cobró de más. Que lo cobró no porque nadie se lo pagó de más, no, porque usted mismo se lo puso de más. La impunidad, como vemos, tiene demasiadas expresiones en el Estado dominicano. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el balance de el primer año de la segunda gestión de Danilo Medina, el 5º consecutivo de su presidencia. Regresamos en un momento. Esta misma semana. Esta misma semana. El miércoles pasado, día de la restauración, el nuevo gobierno que inició el 16 de agosto del año pasado cumplió un año. La presidencia del licenciado Danilo Medina cumplió 5 años. Y la verdad es que esta gestión del presidente Medina ha tenido luces y sombras.
hay cosas que celebrar. El 4% para la educación. Usted puede tener motivos de inconformidad con la aplicación de ese 4%. Realmente era difícil esperar que todo fuera perfecto tan pronto lo establecieran. Ahora, no hay dudas de que se ha sentido y se está sintiendo esa inversión que es una victoria del pueblo dominicano. Que el anterior presidente, después de haber él propiciado la ley de educación, no la cumplió nunca. Que en una cumbre de presidentes latinoamericanos en Argentina, firmó con muy buenos argumentos un documento comprometiéndose todos esos presidentes a elevar la inversión en educación a un 5,5%. Y después que lo hace allá, viene aquí que dice que 4 no. Era un 1.8 y pico por ciento, 1.9, lo que invertía en educación. Y aquí sacó una teoría que no era el dinero lo importante, que era otra cosa. Y mientras tanto, los estudiantes dominicanos en todas las pruebas internacionales quedando en ridículo, poniendo al país en ridículo, todo por la falta de inversión. Bueno, el presidente Danilo Medina desde la campaña, el movimiento amarillo por el 4%, entrevistó a todos los candidatos y les preguntó cuál era su compromiso con eso, y todos dijeron que sí, que había que pagar como mínimo el 4%. Y cuando llegó al poder lo hizo. La tanda extendida es un éxito. Hay que llenarla de contenido todavía, eso está pendiente, pero es al mismo tiempo una solución bueno para la economía de la familia pobre y bueno para la seguridad de los niños que en edad escolar, cuando tienen padres que trabajan a mediodía, no están en la calle, están en la escuela. Es un factor de seguridad. Yo diría que ese es el principal logro. Otros logros han sido el 911, que es un servicio excelente. Algunos mencionan los programas sociales. Los programas sociales serían correctos si fueran para asistir al que en una situación de emergencia o un desempleo necesita esa ayuda. Pero debería ser una ayuda con vocación a terminarse cuando esa persona tenga un trabajo productivo de calidad, que es la solución, porque el programa social no es la solución. El programa social ayuda al que está en dificultades, pero lo ideal es que un gobierno trabaje para que su gente, para que su población trabaje, se pueda ganar bien el sustento y no dependa de una ayudita que no le resuelve su vida tampoco. Entonces, sobre la economía, nos dicen siempre que crece, crece, crece y crece. La economía de más crecimiento es verdad. Lo que pasa es que las estadísticas son muy engañosas o pueden ser muy engañosas, porque no recuerdo en este momento en cuánto está el ingreso per cápita de los dominicanos, pero ponga usted que son, qué sé yo, $1,200 al año, para poner un número redondo de 100 por mes. Si es $1,200 por año, por cabeza, por cada dominicano, no es que todos reciben exactamente eso, sino que cuando hay uno que en lugar de 1,200 recibe 2,400, es porque hay 1,200 dominicanos que recibieron un peso menos. Pero si hay uno que gana millones de pesos, es porque hay mucha gente que está pasando hambre. Y si un funcionario que llegó sin nada al poder deposita en cuentas bancarias
27,000 millones de pesos. Tiene que haber mucha gente pasando hambre para que esa persona pueda llevarse del Estado 27,000 millones de pesos y depositarlos en banco. Para ese sí es bueno el crecimiento. Ese sí creció. Aquí hay unos cuantos bolsillos que han tenido un crecimiento agigantado, mientras la gente pobre sigue pasando trabajo y pagando más impuestos de lo que pagaba antes. La señora que cocina en su casa, a lo mejor cuando compra una botellita de aceite, cree que está pagando el valor de esa botella de aceite. No, está pagando un dinero que es de impuesto al gobierno por esa botellita de aceite. Y cada vez que usted pague el teléfono, el 30% de lo que usted pague para el gobierno. Y no se supone que sea para que alguien deposite 27,000 millones en su cuenta personal. Entonces, nos viven diciendo que hay baja presión tributaria. Eso se traduce en dominicano, que ellos dicen que pagamos pocos impuestos. Que es el promedio más bajo de presión tributaria de la región. Ajá. Los que pagan más tienen agua, todos en su casa. Tienen servicio de luz eficiente y a precios razonables. Tienen seguridad pública. Tienen transporte eficiente. Y por eso siempre reclamo a los economistas cuando dicen que hay baja presión tributaria. Yo digo, ¿y por qué tú no calculas en esa presión tributaria la cisterna que tiene que hacer una persona para tener agua y la bomba que le tiene que poner, que además consume muchísima electricidad, y el tinaco? ¿Y por qué tú no pones en esa presión tributaria lo que le cuesta a una persona una solución para la luz eléctrica? Que o compra planta, o compra inversor, o compra paneles, o compra foco, o compra humeadora. Calcúlamelo ahí. Y como no recibe la seguridad que debería recibir y no hay prácticamente patrullaje, entonces tiene que gastar dinero enrejando su casa, poniéndola como una cárcel. En fin, y que cuando necesita la atención médica para sí, o para su hijo, o para su madre, o para su cónyuge, no recibe esa atención eficientemente. Que el que lleva a un niño, el Hospital Infantil Arturo Grullón de Santiago, da servicio, o debe darlo, a las 14 provincias del Cibao. Entonces usted coge, vamos a decir, de la bomba de Senoví o del factor de Nagua con un niño para el Hospital de Santiago y se topa con que le dicen, bueno, sí, hay que operarlo, pero es que de los 7 quirófanos aquí nada más están funcionando 2 y solamente se pueden usar para emergencia. El hecho de que no sea de emergencia no quiere decir que no sea grave y tiene usted que ver morir a su niño. Entonces, cada vez que usted procura un servicio que no le dan, piense en los bolsillos que tienen de a 27,000 millones. Y finalmente, sobre el estado de nuestra economía, es un síntoma muy importante el hecho de que alcanza para todo, pero cada vez que hay que subir salarios es un drama, para eso no sirve. Y además, que tenemos competencia con países de menos crecimiento que nosotros, en el DER-CAFTA, el Acuerdo de Libre Comercio con Centroamérica y Estados Unidos, y resulta que todos están en ventaja contra nosotros, nos venden muchísimo más de lo que nosotros le vendemos a ellos. ¿Y cómo es que nuestra economía crece más, pero tiene menos capacidad de exportación que la de ellos? El crecimiento sano de una economía es produciendo bienes exportables, no es endeudándose, porque el dinero de la deuda entra y se calcula en el crecimiento. ¿Qué manera de crecer? Con crecimiento de deuda, con crecimiento de 10 o 12 bolsillos y con hambre, mala atención, desempleo para los pobres. Vamos a ver lo que dicen estos economistas.
Estamos en una situación de irracionalidad, de dispendio. Tenemos un gasto público elevado, un gasto público improductivo, un gasto público de mala calidad. La mala calidad porque se invierte donde no se debe invertir. La deuda pública ya representa alrededor del 53% del Producto Interno Bruto, y cuando uno también compara la deuda con respecto a los ingresos tributarios, es obvio que eso sobrepasa el 325%. Es decir, que cada vez más el crecimiento de la deuda va presionando las finanzas públicas, que el crecimiento de la economía es cada vez menor. Esto significa que este año se van a crear menos empleos. Y vamos a ver qué dicen estos diputados. Un año más, que las luces que pudiese mover, tal vez la que acaban de encender David Collado en el área metropolitana, pero lo que sí podemos ver en el gobierno de Danilo son muchas sombras. Es posible que hayan habido algunas sombras con relación a la corrupción y al caso Odebrecht, pero sin embargo el gobierno lo está enfrentando. Los obstáculos que ustedes saben que han encontrado. Seguridad ciudadana. Las quejas, el problema de la seguridad ciudadana sobre todas las cosas, el problema de los hospitales. En cuanto a la situación política, el panorama está cambiando. Puede decirse que en gran parte gracias al movimiento verde, gracias a que el ciudadano y la ciudadana dominicanos están despertando y están comenzando a hacer conciencia de que el pueblo que no reclama lo pisan y al pueblo que reclama lo respetan, lo tienen que respetar. Y eso es una desazón con ese movimiento verde que hay en el gobierno y en toda la comunicación que maneja ese aparato gigantesco. Y eso buscándole quiquilla, y a uno le ponen droga, y ya hicieron un partido verde. Estaba hecho de hacía antes, pero era socialista verde y le pusieron verde adelante. Pero eso no significa nada. Y usted ve que dicen, el movimiento verde debería también reclamar tal cosa y tal otra y la demás para allá, porque está loco porque se diluya ese reclamo que ha unido a los dominicanos: justicia independiente, fin de la corrupción, fin de la impunidad. De manera que esa presión que tiene el ciudadano está provocando cambios. Podrán decir que no es así, pero hay muchas razones para atribuirle a esa presión el hecho de que los principales colaboradores del presidente estén diciendo no va más y queremos caras nuevas, con lo cual se está diciendo Danilo no sigue, pero no quiere que entre Leonel otra vez. Parecen decididos a promover, como dicen ellos, a rostros nuevos. Ahí va a haber un lío, porque Leonel Fernández decidió que él va a ser presidente para toda la vida. Presentó un plan de construcción hasta el 2044. ¿Qué va a pasar? Es difícil saberlo. ¿Qué va a pasar dentro del PLD? ¿Qué va a pasar después en el 2020? Es difícil saberlo. La oposición no ha aprovechado el descrédito del gobierno, sobre todo con el caso de la corrupción. Realmente tenemos una oposición incompetente, pero por lo menos el gobierno recibe los cuestionamientos del movimiento verde, pacífico, creativo, pero firme. Vamos a ver cómo ve las cosas el politólogo Freddy Ángel Castro. Evidentemente que el hecho de la internacionalización de la corrupción sistémica que marcó y pautó el caso Odebrecht afectó irremediablemente la agenda presidencial debido a que este escándalo no pudo ser sacado como una estrategia ni comunicacional ni política de los medios de comunicación. Y yo apuntalo que de todos los casos de Odebrecht y todos los casos de corrupción, impunidad que se debaten en América Latina,
este tiene una particularidad y es que tiene un movimiento social en la calle. Es decir, todos los otros estados, las demandas, el encauzamiento a través de los tribunales de la República se han hecho desde un marco eminentemente judicial, pero en el caso de la República Dominicana ha tenido un componente social y, por qué no decirlo, también un componente político. Vamos a ver también la interpretación de Ramón Tejada Holguín, que es el director de la Dirección de Análisis Estratégicos de la Presidencia. Para tú y decir, pero ven acá, la popularidad del presidente ha sufrido algún tipo de... ha bajado, como dice Javier, según las... ¿Ves un solo elemento? ¿Crees tú que ese solo elemento es el elemento que influye en las raíces que se puede tener frente a la ciudadanía? Ahí yo te digo no. Ese solo elemento no es el que influye y hay que ver más elementos. Y es cierto, hay algunas encuestas que dicen que el presidente ha bajado en cuanto a su popularidad. Pero yo te pregunto, a esos niveles que lo ponen, todavía siguen siendo los niveles más altos que ningún presidente ha tenido en República Dominicana con 5 años de ejercicio. Escuchemos a esa prestigiosa politóloga que es Rosario Espinal. Este año se le complicó la cosa y se le complicó porque el caso de Brecht, indiscutiblemente, al venir de fuera, al ofrecer la información de fuera, limitó mucho la capacidad que históricamente tiene el gobierno dominicano de engavetar los casos, de sacarlo de circulación, de esconderlo, de no procesar culpables o sospechosos de culpabilidad. Entonces el escándalo de Brecht fue un martillo muy duro. Agreguemos a eso entonces el movimiento social Marcha Verde que surge y comienza a ponerle presión al gobierno, presión que nunca el PLD había tenido. Y en la parte económica, Pavel Isa. El presidente Medina se ha beneficiado de un ritmo de crecimiento que le ha permitido sostener ingresos fiscales. Cuando hay crecimiento hay más recaudaciones sin mucho movimiento tributario, aunque hubo una reforma en 2012, fue una reforma bastante limitada, le ha permitido cierto declive en el desempleo, limitado, pero cierto declive, y en general mejores oportunidades de negocio que si no hubiese habido crecimiento económico. Recientemente ya comentamos en este programa, entre la desesperación de buscar una manera de enfrentar el movimiento verde, con expresiones como la del diputado Manuel Díaz, lo vamos a enfrentar a palo limpio en las calles. Recientemente crearon un frente para salir a las calles y el vicesecretario, el subsecretario de Movilidad Social del PLD dijo, no les vamos a dejar las calles a los que hablan mentira. Es decir, que ellos van a salir a la calle, a los que tienen todo el derecho, pero no se la van a dejar a los otros, es decir, que a los otros les van a impedir salir a la calle, es lo único que se puede interpretar de esa. Cuando el miedo está tan pasado de moda. Una forma menos crispada de responder al movimiento verde, pero cuestionable desde muchos puntos de vista, ha sido la propaganda masiva que se ha lanzado para destacar realizaciones del gobierno. Miren, están invadidos todos los espacios de propaganda de cada cosita que hace el gobierno. Hay que lamentar de esta propaganda masiva que se está proyectando a personalidades con la inversión del Estado en publicidad. Siempre hemos dicho, la publicidad del Estado debería ser para anunciar una campaña de vacunación, para orientar a la gente contra una epidemia, ese tipo de cosas. Ahora, ustedes se han dado cuenta de las veces que se dicen que Danilo le dio una casa a unos militares, pero fue de su sueldo que salió eso. ¿Cómo que Danilo le dio? ¿Usted sabe quién se lo dio? Se lo dio usted, que es el que paga los impuestos. Usted fue que le dio la casa a esos guardias.
Y no estamos diciendo que no la merecen, al contrario. Que hizo esto, que hizo aquello, que le dio un tractor, que hizo una visita sorpresa y le dio un tractor. Danilo le dio un tractor, pero no lo compró él, por Dios. El ministro de Obras Públicas, que parece que es uno de los que se ha entusiasmado con el asunto de las caras nuevas, tiene una campaña que no la paga él, la paga Obras Públicas. De cada cosita que hace, pero los funcionarios no están para trabajar todos los días y para hacer esas cosas. Que arreglaron un puente. ¿Y para qué que esté el Ministerio de Obras Públicas si no es para arreglar los puentes que se dañen? En definitiva, el mayor reto que tiene el presidente en lo adelante, y el gobierno en su conjunto y el partido también, es luchar contra la corrupción. No parece haber voluntad, lamentablemente, hay que decirlo. Por eso se necesita que continúe creciendo la presión del ciudadano. Cuando él entró al gobierno hace 5 años, que dijo que no iba a tirar piedras para atrás, aquello fue un mal síntoma. Sin embargo, la enfermedad ha sido mucho peor que lo que se podía esperar, porque no se han tirado piedras ni para atrás, ni para adelante, ni para los lados, ni para arriba, ni para abajo. Por eso, la 10ª de hoy tiene este pie forzado. Retuerce la puerca el rabo cuando regresemos. Esta misma semana. Esta misma semana. Vamos entonces a la 10ª de hoy. Sin no ha lugar, sin archivo, se hundiría el PLD. De su imperial comité caen varios directivos. El poder legislativo se vería en menoscabo y no hay chapulín ni chavo que lo saque de este brete. Si indagan al gabinete, retuerce la puerca el rabo. Como Temo demostró cuando habló de la campaña, el negocio se le daña incluso hasta al que ganó. Y muy claro les dejó que él no viste taparrabo y que si se ponen bravos ciertos chivos expiatorios en lujosos escritorios, retuerce la puerca el rabo. Como cayó el no al lugar en descrédito evidente, preparan un expediente que no pueda ni gatear. Así piensan escapar, como siempre al fin y al cabo, sin devolver ni un centavo, porque lo saben de más. Si tiran piedras para atrás, retuerce la puerca el rabo. Hay una complicación. Hoy está la sociedad hastiada de impunidad y harta de corrupción. Así que en esta ocasión, de figurarme no acabo, que nos metan otro clavo, pues ya aguantamos bastante. Y si no hay piedras para adelante, retuerce la puerca el rabo. Si otra vez la impunidad, la gente ve que no mengua y al fin le sacan la lengua en esta oportunidad, si luego la sociedad les cae como los pavos, ni en el Macondo de Gabo encontrarán salvación. Si no tiran ni un peñón, retuerce la puerca el rabo. En trance de indignación se sienten por todas partes los espíritus de Duarte, Sánchez, Mella y Luperón. Se niega la población a ser del corrupto esclavo y ni a general ni a cabo no le come cuento ya. Si no ve ni una pedra, retuerce la puerca el rabo.